Dios y la Patria, se abre la sesión. Bien, el acta de la sesión número 112 se da por aprobada y la sesión 113 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del señor secretario general de la Corporación, por medio del cual comunica que en sesión de fecha 8 de mayo, la Sala accedió a la solicitud de la Comisión en orden a refundir y, en consecuencia, tratar conjuntamente los proyectos de ley sobre los proyectos de ley que modifican el Código del Trabajo para establecer permiso especial en caso de fallecimiento de una mascota. En total son 6 proyectos que fueron refundidos. Y por último, señor presidente, una solicitud de audiencia al señor Sergio Caro, presidente de la Asociación de Guías y Scout de Chile, para poder participar y entregar la opinión respecto al proyecto de ley que autoriza a las instituciones de seguridad social para celebrar convenios de pago de cotizaciones previsionales adeudadas y modifica las leyes que indica. Señalan que considera que su perspectiva puede aportar valiosas consideraciones sobre el impacto de este proyecto en organizaciones no gubernamentales y de sobremanera a razón de aquellas que, no obstante la complejidad económica, buscan cumplir con obligaciones laborales de manera adecuada, como es el caso de la asociación que representa. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Bien, muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Sí. Sobre la cuenta. Una pequeña consulta, Diputado presidente, Ulloa, a Secretaría de la Comisión, para ver si habrían llegado algunos oficios de gente de mar de la zona de los lagos, fundamentalmente por el tema de del requerimiento que tienen por un tema de posicionamiento satelital respecto al marcaje de asistencia de algunas navieras que está sucediendo en el sur de Chile. Me habían señalado que habían enviado algún oficio a la Comisión, no sé si es efectivo eso. Muy bien. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. ¿No hay? Bien, entonces pasamos a la orden del día. La sesión presente tiene por objeto recibir en audiencia al señor Ricardo Maldonado Olivares, presidente de la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, CAT, con el objeto de entregar información de IPRECA y explicar la situación laboral y condiciones de trabajo de 2.000 funcionarios. Entonces, ha sido invitado en representación de la CAT, de la Central Autónoma de Trabajadores de Chile, el señor Ricardo Maldonado Olivares, presidente, la señora Magdalena Castillo Díaz, secretaria general, y el señor Juan Carlos Godoy López, director nacional. Buenas tardes, señor. Bien, entonces le damos la bienvenida al señor Ricardo Maldonado Oliveira, presidente de la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, a la señora Magdalena Castillo Díaz, secretaria general, al señor Juan Carlos Godoy López, director nacional. Bienvenidos a la Comisión de Trabajo. Le ofrecemos la palabra hasta por 15 minutos. Buenas tardes, presidente, y a todos los miembros, diputadas y diputados de la comisión. Queremos agradecer la oportunidad que nos dan como Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile de poder hacer esta presentación. Nos acompaña la Asociación de Funcionarios de DIPRECA de Chile,
su presidenta, la compañera Janet Droguet y su comitiva. La verdad es que para nosotros como central, al momento de conocer la situación que están viviendo los funcionarios de DIPRECA, nos pareció sumamente necesario poder reunirnos con ustedes, toda vez que en comisiones anteriores de esta comisión, con otros miembros, en el año 2021, esta comisión ofició por las situaciones de carácter laboral, salarial, a la Subsecretaría del Interior, ofició la necesidad de generar una mesa de trabajo. Por distintas razones, ya que la verdad es que no van al caso de explicar con mayor detalle, lamentablemente esa mesa no ha podido constituirse o no se ha querido constituir. Han pasado muchas cosas en DIPRECA. Hoy nos vamos a abocar a la situación solamente laboral, salarial, condiciones de trabajo, pero la verdad que nosotros como organización superior y como ANFUT vamos a seguir otros canales de denuncia de toda la situación que está ocurriendo en DIPRECA, porque creemos que es una institución seria, responsable, pero alguien parece que quiere que se destruya. Y en ese contexto nosotros vamos a hacer las denuncias pertinentes con relación a situaciones sumamente complejas y anómalas que consideramos que ahí ocurren. Yo voy a dejar a la presidenta, a la compañera Janet Droguet, para que ella haga la exposición y después alguno de nosotros podrá apoyar eso. Muy bien. Señora Janet Droguet Navarro, tiene la palabra. Primero, antes que nada, saludarlos a todos y a todas. Exponer en realidad que esta es la segunda vez que nosotros estamos en la Comisión de Trabajo. El año 2021 estuvimos exponiendo también, la exposición fue cuando estaba el diputado y presidente de la comisión, el señor Tucapel Jiménez, donde también nosotros manifestamos la situación del tema de lo que hoy día el enfoque de nosotros es que se conforme la mesa de trabajo que es tripartita en este caso, que es para el cambio de la ley de planta. Una ley que hoy día consta del año 79 y obviamente eso no permite ni avanzar ni tampoco hacer modificaciones de modernización en relación a la, en este caso, la profesionalización o la tecnificación que necesitamos de la planta necesariamente para poder avanzar en los cambios normativos o en los cambios también de gestión que se necesitan en la institución. En aquella época se ofició al Ministerio del Interior. Hoy día nosotros también queremos pedir que se oficie a la Subsecretaría porque hoy día DIPRECA tiene una dualidad que no sé si en otras instituciones públicas se da, pero hoy día en DIPRECA sí la tenemos, que dependemos presupuestariamente del Ministerio del Trabajo y en gestión dependemos directamente del Ministerio del Interior. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a hacer las solicitudes, entendemos que en este tipo de gestiones debería ser a la Subsecretaría del Interior, pero obviamente el Ministerio del Trabajo también tiene injerencia en relación a quien administra el presupuesto. Las partidas presupuestarias dependen del Ministerio del Interior. Pero en relación a eso, cuando se ofició, se expuso la situación que nosotros manifestamos también la importancia que tiene la institución, siendo parte del aparato del Estado, en relación a los beneficios que nosotros entregamos a más de, hoy día, serán 248.000 beneficiarios entre los titulares, que son las instituciones adscritas, que son de Carabineros, PDI, Gendarmería, DIPRECA y algunos todavía que quedan de la Mutual y sus cargas familiares. La institución hoy día es un símil a lo que eran las cajas de reparto, por lo tanto nosotros entregamos los beneficios que son tanto de salud, pensiones y asistencial. Ahora, ¿qué queremos reflejar nosotros también en relación a la segunda exposición que estamos haciendo? DIPRECA hoy día representa en sí lo que hoy día está liderando el gobierno en relación a la reforma de pensiones. Nosotros representamos la administración del Estado como DIPRECA en relación a la capacidad que tiene el Estado de administrar el sistema de pensiones, que es de reparto, que tiene como la misma el concepto de solidario y otros aspectos también que se están agregando hoy día, pero es muy similar a la base de lo que se está proponiendo. Y nosotros entendemos que en razón de eso y el servicio que nosotros entregamos también a nuestros beneficiarios y a la comunidad, es relevante y es importante también que nosotros aparezcamos siendo una, como lo hemos sido hasta hoy, una institución responsable, que tenemos la capacidad de administrar,
que el Estado también tiene la capacidad de administrar. Por lo tanto, la modernización en razón a los funcionarios que hoy día existen dentro de la institución es más que necesaria. Hemos tenido, si bien algunos acercamientos con respecto a entregar algunas propuestas, en sí, más que eso, no han habido voluntades políticas, es lo que nosotros entendemos. Y hoy día lo que nosotros venimos a exponer a esta comisión es que las voluntades con respecto a ello existan, porque la moción debería recaer acá en la Comisión del Trabajo. Entonces, ¿cuál es la problemática que tenemos hoy día? Hoy día tenemos funcionarios que ostentan, dentro de los escalafones que son 5, el administrativo y el auxiliar personal que hoy día ostenta grados 21 administrativos, que dentro del aparato del Estado hoy día no existen instituciones que ostenten esos grados porque obviamente incurriría a las políticas internas de gobierno, sueldo ético, lo que ustedes quieran llamar, que las personas ganen menos de 500.000 pesos en alcance líquido. Y no es menor la cantidad de funcionarios que tenemos hoy día. Y el amarre del DFL, que es un decreto con fuerza ley, el DFL 2, no permite a la institución, no les permite a las asociaciones abogar para mejorar aquello, porque obviamente el presupuesto se rige por lo que hoy día tenemos como ley. Entonces tenemos personas que hoy día están trabajando en 2 partes para poder cubrir sus necesidades. Tenemos personas con una rotación excesiva también de préstamos constantes y endeudados, alcanzando a veces hasta 40.000 pesos líquidos. Obviamente no es el sueldo, pero es la necesidad que hoy día se tiene en razón de ello. Por lo tanto, agradecemos hoy día a la Central Autónoma de Trabajadores que ha escuchado también nuestro llamado y la exposición que nosotros le hemos hecho, porque es necesario que esta institución, en relación a lo que se nos exige hoy día, exista mucha más cantidad de dotación profesionalizada, tecnificada, para que pueda cumplir con las necesidades de lo que proponemos. Insistimos en la visualización que hoy día tenemos con respecto a un proyecto de reforma de pensiones que hoy día manifiesta en nosotros la base sólida de la propuesta que está hoy día y la capacidad que tiene el Estado de administrar ese sistema. Además, nosotros entregamos varios documentos. Dentro de esos documentos está el documento que es el oficio que se hizo al Ministerio del Interior. Hay una propuesta también que hizo la anterior directora del servicio, porque ya tenemos cambio de dirección del servicio también, donde hace el alcance con respecto a los cambios normativos que necesitamos, muchos de ellos que tienen que ver con temas de salud, con temas de pensiones, pero uno de los puntos importantes era el cambio de este DFL2, porque hoy día tenemos una cantidad de 491 funcionarios en la sede central. Son 2.000, porque hay 1.500 más o menos que trabajan hoy día en el hospital de Ipreca, que ellos se rigen por otro sistema, en este caso de calidad jurídica, pero que finalmente también son parte de la dotación y también tienen algunas problemáticas con temas de gestión y también con temas también en el tema de la transparencia con respecto a cómo se van modificando sus ingresos. Pero en la sede central tenemos 134 funcionarios de planta hoy día. Tampoco es una cantidad tan el costo hablando, porque la gente de planta obviamente puede tener la posibilidad de tener el sistema de la pensión, que hoy día implicaría un gasto tan relevante como para poder hacer ese cambio normativo. Tenemos muchos funcionarios a contrata que se tienen que regir por ese DFL, ese decreto de fuerza ley hoy día, que no permite poder aumentar los grados, porque eso desequilibra dentro de la institución la situación de los ingresos de planta con la gente de contrata, y tenemos también gente del Código del Trabajo que hoy día también está dentro de la administración, que son los funcionarios híbridos dentro del Estado. Entonces, a nosotros como asociación nos preocupa de manera relevante la situación hoy día de los funcionarios y funcionarias, pero también como asociación nosotros nos interesa mucho el alcance que hoy día estamos entregando visiblemente al servicio que estamos entregando a la población beneficiaria. Y eso a nosotros nos preocupa, porque efectivamente en este caso el contexto de la calidad de lo que nosotros entreguemos como servicio hoy día depende de estos cambios normativos. Y eso obviamente ha sido y ha existido desde antes que yo llegara a la institución, que ya llevo 11 años en esta institución. Hay funcionarios que llevan más de 20 años, hasta 30 años, y han escuchado esto con respecto a que van a haber voluntades, que va a existir la posibilidad de hacer los cambios. Estamos hablando de una planta del año 79.
Entonces, todos estas voluntades han existido, pero con respecto a que se escucha, a que se recibe la información, pero no se concreta. Entonces, lo que hoy día le estamos pidiendo a la comisión es que se pueda oficiar a la Subsecretaría del Interior, se pueda oficiar a la Subsecretaría del Trabajo, también a DIPRECA, para poder constituir la mesa que el señor subsecretario Monsalve a nosotros nos comprometió en la reunión que tuvimos cuando el gobierno se instaló. Él dijo que se iba a esperar de que llegara la titularidad a la institución, cosa que sucedió el año pasado cuando llegó la señora Pilar Toncio como directora de la institución, pero nunca se concretó la mesa, porque yo no sé si finalmente las voluntades las teníamos que pedir desde la dirección, la pidió la directora en curso en ese minuto, pero finalmente no se concretó la mesa para hacer estos cambios. Así que eso es lo que nosotros hoy día venimos a informar o venimos a pedir a esta comisión. Gracias. Bien, muchas gracias, señora Janet Droguet. Presidenta de la asociación. Asociación de Funcionarios sí, de IPRECA, ya. Sí. Tengo dos preguntas, señora Janet. La primera de ellas es, ¿qué pasó con el compromiso del subsecretario Gali? Porque eso fue el año 2021, aquí está el Sí, oficio, se exacto. comprometió una mesa de trabajo. Entonces, ¿qué se hizo con eso? Eso en primer lugar. Y lo segundo, usted mencionó que hay una cantidad importante de funcionarios en grado 21. Sí. Entonces, me gustaría saber cuál es esa cantidad, como también cuál es el número de funcionarios que están hoy día bajo Código del Trabajo. A Tiene ver, la palabra. con respecto a la primera pregunta, efectivamente se ofició en ese momento la subsecretaría y estaba efectivamente el subsecretario Gali, pero esa mesa nunca se concretó. Cuestión que nosotros manifestamos en el gobierno entrante y explicamos de esta situación, y obviamente hubo un compromiso, pero hasta la fecha tampoco se ha concretado en este caso la mesa, que debe ser con todas las partes involucradas para poder llegar a concretar. Y con respecto a la cantidad de funcionarios del Código del Trabajo en el Hospital DIPRECA, la mayor cantidad de funcionarios que existen ahí, que son 1.500, son Código del Trabajo, y lo que tiene que ver con el servicio médico, que ven temas de salud, son 147. Con respecto a la cantidad de funcionarios que hoy día ostentan grado 21 dentro de la institución, estamos hablando del 21 porque es el grado más bajo, pero estamos hablando que luego del 21 tenemos el 20, llegamos hasta el 18 y seguimos estando con los mismos estándares de ingresos, porque lo que cambia finalmente el sueldo base. Hoy día deberíamos estar alrededor de 50, 60 personas que podrían estar en ingresos menores a lo que en relación a la gente de planta, pero que hemos podido nosotros como asociación liderar a través de las mesas internas de trabajo la posibilidad de nivelar a los funcionarios contrata grado 17. O sea, hoy día no hay ningún funcionario contrata que no tenga un grado menor a ese, pero la gente de planta sigue pegada a los grados más bajos, porque obviamente todo funciona con un proceso distinto, que son los concursos internos. Estamos hablando que del 79 está así definido. De hecho, en el escalafón administrativo comienza en el grado 25 y en el auxiliar comienza en el grado 26, los grados, para lo que son los funcionarios de planta. Muchas gracias. Bien, se ofrece la palabra a los señores parlamentarios para consulta. El diputado Ulloa. Gracias. Gracias, presidente. Saludarlo afectuosamente a los dirigentes de ambas asociaciones, ¿cierto? De Central y Asociación y de funcionarios de DIPRECA. Entendí que aquí hay alrededor de 2.000 funcionarios, 500 de la Administración Central, ¿cierto? 500 aproximadamente de la Administración Central, 1.500 del hospital, conocidísimo obviamente por mucha gente, pero que son todos estatutos distintos. Calidades jurídicas distintas. Okay. Claro, pero sí tienen el estatuto porque son parte de la administración del Ok, Estado igual. pero el problema, tal como señalaba el presidente, para entenderlo bien, más allá de los incumplimientos del gobierno anterior o de etcétera, porque yo creo que vamos a oficiar igual para que por lo menos tengan esta oportunidad de interactuar con su empleado, bueno, en fin. Pero para entender mejor el tema, aquí hay funcionarios, porque usted decía grado 17 para la contrata como el más bajo, y el grado 21 es para la planta el más bajo, entonces se produce una distorsión ahí, ese es un primer problema.
genera un conflicto para ir entendiendo. porque ¿sí? a la misma función finalmente se está pagando un sueldo y a otro otra por la misma función, y esa lado. diferencia solamente radica en el estatuto jurídico de planta y contrata, Claro. y que en planta no se puede avanzar dada la estructura que tiene el decreto de ley, el decreto con fuerza de ley. Adjunté también el DFL2 Dígame, en el... haga la pregunta completa Ah, para sí, que podamos ok. ordenarlo. Lo que pasa es que ahora, para entender muy bien, Claro. el tema es a cuántos funcionarios de estos está afectando con dramatismo, porque cuando recibimos asociaciones de funcionarios, obviamente no hacen un cuadro genérico, pero siempre hay un número determinado de funcionarios a los que efectivamente a todos les afecta evidentemente la falta de remuneración. Nunca está acorde la remuneración con la calidad de vida en un momento determinado, menos en nuestro país. Pero ¿a cuántos de esos funcionarios hoy día le está afectando con claridad, que se está quedando atrás efectivamente en la escala de sueldo? De estos 500 o 2.000, si lo tomamos en todo, para tener una aproximación. Esa es mi consulta, porque no podemos decir que los 2.000 están en una situación desventajosa laboralmente. No podemos decir eso. Siempre hay un número acotado o hay un universo dentro de que tiene estos problemas de encasillamiento, de que se produce una distorsión respecto a la planta, contrata, código, etcétera. Entonces, es para ir precisando ese universo. Gracias, presidente. Gracias, Eso. diputado Ulloa. Muchas gracias, diputado. ¿Se ofrece la palabra para otras preguntas, para algunas preguntas? ¿Diputados? No. Entonces, señora Janet, ¿se está refiriendo él? Ya. Lo que pasa es que, como tenemos calidades jurídicas distintas, también existen normativas distintas para poder resolver el tema de los ingresos de los funcionarios y funcionarias. En el hospital de Ipreca, insisto, se pueden regir por otros parámetros, pero también tienen un orden que ellos también quieren advertir de que hay que normarlo más con respecto a cómo se asciende o cómo no se asciende o cómo se aumentan los sueldos. Ahí funciona con lógica distinta, tiene un director distinto, por lo tanto también una parte de recursos humanos distinta. En relación a lo que es el tema central de los 500 funcionarios que dependen del edificio sede central, efectivamente la cantidad de personas que hoy día, que son 491 personas, se tienen que regir por lo que hoy día está en la norma para no generar ese desequilibrio. O sea, me explico, si bien hoy día logramos nivelar a los contratas por las demandas que hicimos como asociación y que obviamente eso fue también escuchado a través de la institución y se llegó a nivelar a las personas al grado 17, tienen un límite. Porque hoy día, por ejemplo, el director del servicio de DIPRECA tiene un grado 3, el fiscal del servicio después de eso tiene un grado 5, los segundo nivel jerárquico tienen grado 7, es más o menos el grado, los jefes de departamento hoy día ostentan grados 8. Los jefes de subdepartamento hoy día ostentan grado 10 y así vamos bajando a jefes de oficina que tienen grado 13. Entonces, obviamente que los funcionarios tienen que estar regidos a través de esos límites jerárquicos. Y esos límites jerárquicos hoy día no los permite poder avanzar o modificar, porque además el DFL, que adjuntamos también dentro de la presentación, dice que en el grado 8 tienen que haber 3 personas, por ejemplo, que en el grado 17, hablando de planta, tienen que haber 20 personas en el grado 20, que no pueden haber más de 5 personas en el grado 14 administrativo, que en el técnico no pueden haber más de 5 grados en tales grados. Entonces, está tan amarrado que cuando nosotros fuimos a la DIPRES para preguntar si esto podía resolverse en forma presupuestaria, como se discute el presupuesto en forma anual, nos dicen, no hay posibilidad, Janet. Esto yo creo que la única manera de desamarrarlo, porque ya las instituciones, ¿qué hacen? Tienen 5 escalafones, ¿cierto? Pero tienen cantidades por escalafón. Por ejemplo, en el administrativo ya van a ser 100 personas, en el técnico van a ser tantas personas, y la misma institución va modificando según sus necesidades en la profesionalización o en la tecnificación. Pero eso hoy día no se puede hacer. Entonces, si nosotros hoy día, o la institución hoy día está contratando gente con calidades jurídicas distintas, porque es claro que hoy día hay más contrata que planta, se invirtió la pirámide, esa gente contrata se tiene que regir por esta ley antigua. ¿Por qué? Porque no podemos generar ese desequilibrio que finalmente puede provocar en algún minuto un problema interno. Y aquí lo que nosotros necesitamos promover es que todas las personas que estén dentro de la institución tengan una claridad con respecto a las posibilidades, a la expectativa, a la carrera funcionaria, que para nosotros es súper importante, y que no tenga estas limitaciones que no existen en otras instituciones, pero sí en DIPRECA. Ahora, si en algún minuto existió esa limitación, fue claramente, y creo que eso es así, que tiene que ver con el sistema de pensiones que tenemos.
Ya, ok, pero hoy día hay 134 personas de planta. Y todas las demás personas se tienen que seguir rigiendo hoy día por ese DFL que sigue amarrado. Entonces, como sigue amarrado, no da la posibilidad de avanzar. Y en relación a la pregunta que usted me dice, claro, hoy día sí tenemos gente muy afectada, tenemos gente en el escalafón de auxiliar, que eso ya no existe en otras instituciones, cumpliendo funciones de administrativo, que están trabajando en dos partes, para poder cumplir con la necesidad de un sueldo ético que les permita a ellos poder resolver su situación de calidad de vida. Entonces, obviamente, eso, si las asociaciones no lo visibilizan o no lo exponen como lo estamos haciendo ahora, donde la institución también conoce la situación, es porque hoy día nosotros venimos a la comisión a exponer esta situación para pedir las voluntades políticas necesarias y que se hagan los oficios necesarios para poder resolver el problema. Bien, muy claro. Muchas gracias, señora Janet. Se ofrece la palabra, colegas. Bueno, creo que está bastante claro. Vamos entonces a petición de la CAT y también de los funcionarios de IPRECA a pedir que se oficia al subsecretario Interior para que se constituya una mesa de trabajo que aborde la situación actual de los trabajadores y trabajadoras de IPRECA para que puedan contar con una carrera funcionaria. Entonces, si les parece la comisión, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, eso. Toma el acuerdo. Muy bien. Solamente hacer una observación. Dígame. Nosotros en la presentación lo que estamos planteando es que, aparte de oficiar a la Subsecretaría de Interior, se oficia a DIPRECA y se oficia al Ministerio del Transporte de Trabajo, ya, porque es quien discute en definitiva la cosa presupuestaria. Entonces es importante que esos tres... Hacienda, no trabajo. Sí, no, pero son ellos los que presentan La partida depende de la Subsecretaría de DIPRECA, Previsión Social es la que va a presentar en definitiva la partida. Entonces a nosotros es importante que este trabajo y Previsión Social, DIPRECA y la Subsecretaría del Interior. De hecho, Diputado, la conformación de la mesa sí. es de las tres partes. Diputado Ulloa. Sí, tiene toda la razón el dirigente por la doble dependencia aquí, que es bien anómala, creo yo, porque técnicamente dependen del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pero es obvio que hay una relación no legitimada técnicamente con el Ministerio del Trabajo y con el Ministerio de Hacienda. Entonces, eso también es una anomalía que hay que resolverla, inclusive en este simple oficio. Sí. O sea, con mayor razón cuesta resolver el tema de fondo. El oficio también yo creo que cuesta a veces derivarlo, porque estas dependencias legitimadas y otras no tanto, también hay que resolverla por la vía del oficio. Entonces pedimos el acuerdo de la Comisión para agregar este oficio a DIPRECA y el Ministerio del Trabajo, si les parece. Sí. Ya, diputado Seguro. Quisiera que nos contara un poco cuál el problema que ustedes plantean, lo plantean básicamente en Santiago, en el centro, o a nivel nacional, cuáles son los trabajadores a nivel nacional. Nosotros esa información no la tenemos. Ya. Adelante. Prendan, por favor, el micrófono está apagado. DIPRECA, si bien es una institución que está es descentralizada, pero también está desconcentrada a nivel del territorio. Tenemos oficinas regionales donde existen funcionarios que también incluso tienen las tres calidades jurídicas, por lo tanto, obviamente que nosotros solicitamos que esto sea resuelto a nivel nacional. A nivel nacional, sí. Perfecto. Bien, pues entonces le agradecemos entonces a don Ricardo Maldonado, presidente de la CAT, de Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras, a la señora Magdalena Castillo Díaz, secretaria general, a don Juan Carlos Godoy López, director nacional, a don la señora Ivonne Godoy Osorio y a la señora Janet Droguet Navarro y al señor Claudio Silva Mesa. Así que muchas gracias por asistir y quedamos con ese compromiso con ustedes. Muchas gracias. Suspendemos un minuto. Seguimos con la segunda audiencia. Vamos a recibir de forma telemática al señor Luis Núñez Cartagena, quien es vocero nacional de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile, que está ya conectado. Don Luis Núñez, le vamos a ofrecer la palabra hasta por 15 minutos. Lo escuchamos. Gracias, presidente. Un saludo a las y los diputados integrantes de esta comisión. Me acompañan esta tarde Rodolfo Arena, de la región de Tarapacá, Nemesio Blanco, de la región de Coquimbo, Manuel Donoso y Hugo Arce, de la región de Valparaíso, José Coronado, de la región del Biobío, y Marcelo Rolo, de la región de Araucanía. Honorables diputados y diputadas,
de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile, que representa federaciones y sindicatos de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Biobío, la Araucanía, Osorno, Puerto Montt y la provincia de Talagante, agradecemos la oportunidad que nos dan para dar a conocer las precarias condiciones en las que se encuentran miles de trabajadores del transporte público de nuestro país. Los conductores de locomoción colectiva urbana de regiones tenemos características similares a lo largo de nuestro país, a diferencia de los conductores de la región metropolitana red. En regiones existe un singular sistema de trabajo que se podría dividir en dos tipos. En primer lugar, tenemos desde la primera región hasta la cuarta, donde los conductores trabajan pagando cuotas fijas que les exigen los empleadores y después de llenar el estanque de combustible, lo que sobra es su ingreso diario. No tienen sueldo y se les declara imposiciones por el mínimo. Por otro lado, están los conductores que trabajan en las regiones de Valparaíso, Biobío, provincia de Talagante, donde los contratos de trabajo son redactados pactando un sueldo mínimo y ofreciendo un porcentaje de ganancia extras por comisión diaria. Estas comisiones son de un 20%, un 22% aproximadamente, de lo recaudado del día por el conductor. Al igual que en otro sistema, tampoco se les cancela ningún sueldo y se les declaran imposiciones por el mínimo. También en algunas ciudades del sur se les trabaja con entregas sin boleto, como por ejemplo Puerto Montt. Sumamos a esto la falta de estabilidad laboral, la reducción de ingresos y largas jornadas de trabajo que son entre 16 y 18 horas diarias, que terminan con muchos trabajadores exponiéndose a múltiples enfermedades físicas, columna vertebral, preinfartos, secuelas de agresiones físicas y enfermedades psíquicas, estrés laboral, depresiones severas, agorafia, insomnio, ansiedad, nerviosismo, falta de concentración. La mala alimentación y la falta de nutrientes, lo anterior lleva a los conductores que tengan muy mala calidad de vida en lo personal y en su entorno. Otro gran grupo de conductores además tiene que sufrir la precariedad adicional, ya que ni siquiera lo hacen con contrato de trabajo, sino con un contrato de arriendo que los despoja de cualquier posibilidad de optar a leyes sociales, salud, vacaciones, finiquitos. Los empresarios con esto eluden su responsabilidad como empleadores frente a la inspección del trabajo. Todos los subsidios que entrega el Estado del transporte público llegan directamente a los empresarios y el 80% de estos empresarios no traspasan ningún peso a los conductores. Por décadas los conductores hemos tenido que enfrentar el descontento y críticas de nuestros usuarios por la forma en que cumplimos nuestras funciones. No es extraño ver en redes sociales miles de irreproducibles comentarios atacando la labor de los conductores, mal estado de las máquinas y pésimo servicio. Obviamente responsabilizamos directamente al mal sistema de transporte que opera actualmente. Lamentablemente los conductores no hemos tenido la oportunidad de incidir en la confección de estos sistemas de trabajo. Son los empresarios los que han implementado un sistema nefasto que mantiene a los conductores en constante competencia con sus propios compañeros de línea, como con otros operadores. Un sistema que claramente vulnera ampliamente los derechos laborales de los conductores. Esto solo ha producido entregar un mal servicio y pone diariamente en riesgo la vida de los ciudadanos. No obstante, existen organizaciones sindicales. Es muy difícil para los dirigentes poder establecer una relación con los empresarios, ya que ellos se agrupan en asociaciones gremiales y siempre indican que cada dueño de máquina tiene que resolver los problemas de su trabajador. Obviamente, al ser sindicato interempresa, es imposible negociar colectivamente y menos llegar a un acuerdo con los operadores. Sumamos esta práctica común en este rubro, que es atentar contra la libertad sindical. Son constantes las denuncias por prácticas antisindicales en los distintos tribunales laborales a lo largo del país. Estas empresas no permiten que sus trabajadores se organicen. Si algún conductor exige que se cumpla la normativa laboral, son amedrentados e incluso despedidos y pasan a las famosas listas negras, y eso significa que el trabajador quede sin posibilidad de ejecutar su trabajo en ninguna línea, y estas mismas malas prácticas se repiten entre todas las ciudades. Hoy, por su intermedio, señor presidente, solicitamos a esta comisión poder iniciar un trabajo que busque de una vez por todas erradicar todas estas malas prácticas que atentan contra los derechos laborales de los trabajadores.
y que tienen por consecuencia entregar un pésimo servicio de transporte a los millones de usuarios a lo largo de nuestro país. Lo que buscamos es poder asegurar que ese conductor de transporte público en regiones tenga un contrato de trabajo que considere un sueldo fijo, acorde a la responsabilidad que significa transportar personas, que se asegure que trabaje las 45 horas semanales y obviamente las horas de descanso que corresponden. Necesitamos automatizar el cobro del pasaje y de esa forma proteger la salud de los conductores, ya que en regiones los conductores siguen recibiendo dinero en efectivo el pago del pasaje. Además de esta última medida, también contar con cabinas que separen al conductor con los pasajeros y poder proteger al trabajador tanto por su salud como para evitar actos delictivos. Respecto a esto último, cabe recordar que esta Cámara aprobó el proyecto de ley boletín 12.256-13, que hoy está estancado en la Comisión de Trabajo del Senado. Lamentablemente, día a día son noticias las agresiones que sufren los conductores, ataques cobardes de pasajeros y vendedores ambulantes, como también robos donde incluso conductores han sido heridos con armas de fuego. También es muy importante informar a esta comisión el trabajo que ha realizado la Dirección Nacional del Trabajo, la cual a través de su director Pablo Centeno instruyó un programa nacional de fiscalización durante el año 2023, que se efectuaron en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Maule, Biobío, Los Lagos y Ñuble, y que dio como resultado a 44 empresas multadas, más de 199 infracciones. Se entrevistó un total de 2.146 conductores. Algunas de las materias sancionadas fueron no escriturar contrato de trabajo, no contener en el contrato de trabajo las cláusulas básicas legales, no llevar registro de asistencia y determinar las horas trabajadas. En total, las multas que se cursaron superan los 580 millones de pesos. Los 580 millones de pesos, perdón. Lamentablemente, los empresarios, en vez de regularizar las condiciones laborales de los conductores, hoy están reclamando en tribunales las multas cursadas. Incluso otros amenazaron con paralizaciones, como ocurrió hace un par de semanas en la ciudad de Chillán, donde los operadores manifestaron su molestia por las fiscalizaciones realizadas por la Dirección del Trabajo. O sea, los empresarios del transporte público no les interesa mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Al contrario, prefieren pagar multas y seguir con este nefasto sistema que tiene el transporte público en crisis y con una enorme desaprobación ciudadana. Nuestra organización tiene la convicción que la única forma de solucionar estos problemas que se arrastran por décadas son las siguientes. 1. Se tiene que respetar todas las normas indicadas en la ley 18.696 del 30 de marzo de 1988 respecto a las condiciones laborales de los conductores del transporte público. 2. Las empresas operadoras deben ser los empleadores directos de los conductores. Se tiene que terminar con la actual situación donde en una línea existen múltiples empleadores y es imposible negociar colectivamente y además el operador desconoce la dirigencia sindical. Se debe automatizar el pasaje, el pago del pasaje. 4. Los conductores tienen que tener sueldos fijos. No se puede seguir permitiendo que los conductores compitan por un pasajero. 6. No se puede permitir que un conductor trabaje más de las 7.5 horas diarias. Solo se podrá permitir un máximo de 2 horas extras diarias. Se tiene que respetar las 45 horas semanales. 8. Las nuevas leyes que protegen a estos esenciales, legislar nuevas leyes que protejan a estos esenciales trabajadores, ya que el actual Código del Trabajo, donde está normado y regulado nuestro sector, lamentablemente no se cumple. Incluso con el sistema que proponemos, tenemos, por ejemplo, en el Transantiago, que a pesar de solucionar estas falencias de empleadores y contratos, siguen pendientes el respeto a los derechos laborales de sus conductores. Señores integrantes de la comisión, uno de los grandes problemas que hoy enfrenta el sector es la carencia de conductores profesionales. Actualmente la mayoría de los conductores supera los 50 años y muchos incluso más de 65 años. Y el problema no es que no existan conductores capacitados para manejar una micro. Acá el problema es la pésima oferta laboral que existe. Nadie quiere trabajar en un rubro donde existe tanta informalidad, donde no se respetan las condiciones laborales mínimas. Por lo tanto, la única forma de asegurar una mano de obra para los próximos años es regular definitivamente este sector tan esencial para la movilidad de millones
de trabajadores que día a día usan el sistema de transporte público y que exigen un servicio de calidad. Por lo tanto, por su intermedio, presidente, solicitamos además que se invite al ministro de Transporte para que exponga si su cartera está preocupada por las condiciones laborales de los trabajadores y si los contratos de operación, licitaciones y perímetros de exclusión son consideradas las condiciones laborales de los trabajadores del transporte público regional. Durante meses y durante años hemos estado denunciando estas prácticas. Hoy día creemos que ya no se puede seguir esperando, señor presidente, señores de la Comisión de Trabajo, ya no podemos seguir esperando que los empresarios por forma voluntaria cambien estas actitudes. Creemos que hoy día tenemos que buscar una alternativa que sea legislada en ese Congreso, que sea un proyecto de ley que busque normalizar y regular todas estas falencias, porque la ciudadanía lo necesita, porque son los ciudadanos de las distintas regiones del país los que están todos los días de la noche esperando una micro. Son nuestros abuelos que tienen que quedar con el dedo parado porque los conductores no le paran. Y no le paran porque no lo quieran llevar. Es porque las micros van llenas, es porque reciben un subsidio los empresarios que no traspasan a los trabajadores. Y para qué decir los problemas que tenemos con los estudiantes. Es lamentable, pero estas situaciones no ocurren en la región metropolitana. Todos estos problemas coyuntales directos entre el conductor y los usuarios no ocurren en la región metropolitana. Allá tenemos otros problemas. Por lo tanto, nos da un ejemplo de que regular el sistema y lograr que los contratos de trabajo sean realmente por los operadores y se legisle para encuadrar un marco general es la solución para miles de ciudadanos y obviamente para miles de trabajadores. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Luis Núñez Cartagena, vocero nacional de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile, por su clara exposición que expone la realidad de los conductores y conductoras en las regiones de Chile, donde claramente existen otras condiciones distintas y muy precarias desde el punto de vista del cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Se ofrece la palabra a los señores diputados para que hagamos consultas y luego volvemos con usted, don Luis. Gracias, presidente. Voy a ser muy breve para que podamos intervenir todos. A don Luis Núñez, agradecerle la completa exposición que ha hecho respecto de los problemas que aquejan hoy día a los trabajadores del transporte urbano de regiones. Yo soy de Puerto Montt, por tanto me hace mucho sentido lo que usted está señalando. Hace poquito tiempo, hace menos de 2 meses, teníamos perímetro de exclusión y es un tema efectivamente a considerar. Los abusos permanentes que han sufrido, y efectivamente yo comparto que si aquí en nuestro país se ha regulado o se ha reglamentado muchísimos contratos especiales de trabajo. Por lo pronto se ha establecido una regulación de los transportistas de carga, por ejemplo, de la locomoción urbana, de la rural, y tengo entendido que solamente lo de ustedes que concierne está regulado solamente la jornada de trabajo, pero no existe en el fondo un estatuto especial que es, al parecer, de acuerdo a lo que usted nos ha expresado, es lo que de alguna manera demanda. Eso confirmarlo, don Luis, que es lo que principalmente me parece, o yo traigo de su exposición. Y en segundo lugar, y segunda pregunta muy simple, si es efectivamente hoy día es una demanda unánime de parte de su sector de regiones, porque no todo sucede en Santiago. Este es un tema permanente de lo que somos de regiones acá en este Parlamento, que es muy centralista, evidentemente. Es señalar que si efectivamente ustedes están todos en forma unánime de acuerdo con terminar con este tema del contrato por el saldo, ¿cómo se le llama? En el fondo por el remanente después de pago de benzina, u otras formas que no se acomoden a lo que existe hoy día para la generalidad de los trabajadores, que es un contrato de trabajo lisa y llanamente. Eso es, don Luis, por su intermedio, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Está el diputado Giordano, después este presidente. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, saludar a las colegas de la comisión, a don Luis, por cierto, también por su clara exposición.
fui tomando nota de varios puntos en los que me gustaría que profundice. Son quizás varias preguntas, así que usted conteste libremente, pero la idea es que pueda ahondar en algunas de estas cuestiones. Lo primero que me interesa saber, respecto de todas las denuncias de condiciones laborales precarias que usted nos ha comentado en detalle, ¿cómo resuelve esto? Yo entiendo que esto le compete al Ministerio del Trabajo, lo hemos conversado algunas veces acá, pero ¿cómo resuelve esto que se relaciona finalmente con ustedes en el cotidiano y que tiene una, digamos, potestad directa sobre esta materia, que es el Ministerio de Transporte, ¿no? ¿Cómo se hace cargo de los problemas de jornada laboral? Usted describió jornadas de 16 a 18 horas y además con todos los riesgos asociados que puede implicar tanto para trabajadores como para quienes viajan como pasajeros en estos buses, que una persona esté conduciendo tanto tiempo y todo el impacto, digamos, psicosocial que debe tener sobre el trabajador, sobre su círculo en general, el hecho de que esté trabajando tantas horas. Entonces, quería saber eso. ¿Qué les ha propuesto el Ministerio de Transporte para resolver esta situación? O, por ejemplo, también para ir avanzando en algunas discusiones, como es lo que se dio en esta misma comisión y en este Congreso, que es la reducción de jornada. Y si no hay propuesta, yo solicitaría, presidente, el acuerdo de la comisión para que oficiemos al Ministerio de Transporte sobre este asunto en particular, lo que dice relación con las jornadas laborales fuera de la red de transporte público de Santiago y también dentro de la red de transporte, quizás para que además nos pueda hacer un diagnóstico del transporte público a nivel regional respecto de las condiciones laborales. Y además insistiría, si lo tiene bien la comisión, que pudiésemos invitar al ministro para que venga a exponer acá sobre cómo le preocupa también resolver el problema de las condiciones laborales, que entiendo muchas veces colinda con lo técnico de mantener la flota operativa y andando, pero nosotros, como somos una comisión que se aboca a estas materias, debiésemos poder tener al ministro acá también. Eso como primera cosa. Segundo tema, dijo que habían varios trabajadores sin contrato. Consultarle si esto está abordado en las licitaciones. Esto se resguarda de alguna manera para que pueda ahondar. También mencionó que habían varias multas, 44 empresas multadas, varios millones de pesos en multa. Quiero consultarle, además de las causas que están judicializadas, las que no, las empresas pagan las multas, han corregido las cuestiones por las que han sido multadas. ¿Desde cuándo se vienen multando estas prácticas también? Porque ahí hay un diagnóstico que hemos hecho otras veces acá, que usted lo mencionó, las empresas prefieren pagar multas antes que corregir las sanciones, o sea, corregir las cuestiones por las que están siendo sancionadas. Y entonces, esta quizás es una pregunta mucho más subjetiva, pero es si usted cree que para este tipo de situaciones las multas que hoy día contempla el Código del Trabajo son suficientes. Y la última referencia que quiero hacer, usted mencionó el boletín 12256-13. Este es un proyecto que lo vimos acá en la comisión, que es del diputado Barrera, que le hicimos varias indicaciones, de hecho. Es un proyecto que aborda la violencia externa que sufren trabajadores y trabajadoras del transporte. Exactamente. Y nosotros ahí hay una indicación de nuestra autoría que fue suscrita por varios parlamentarios acá, precisamente para que existan cabinas de segregación en el transporte público. Este es un proyecto que salió con casi unanimidad de esta Cámara y está desde el 14 de septiembre del 2022 en el Senado. O sea, lleva mucho tiempo durmiendo en el Congreso, lo que es preocupante. Y yo sé, quizás incluso el presidente lo vio, en mucho gusto vi que el matinal, digo, no lo vi con mucho gusto, sino con mucho gusto el matinal. ¿Lo vio, no? No, salió, por ejemplo, que en San Antonio han habido algunas líneas que han implementado estas casetas de segregación por voluntad propia, con muchas medidas de seguridad, que es un poco lo que está buscando este proyecto de ley, no solo para todo el transporte público, sino incluso para aquellos que ya lo contemplan por reglamento, como es el caso de lo que está contemplado en la red de transporte público metropolitano, donde si bien hay cabinas de segregación, y quiero tomarme un segundo solo para contarles, existen casos como el de Adonis Miranda, que es un conductor del Transantiago, que fue sacado de su caseta, que sufrió un ACV, lo sacaron, ha estado en los medios recientemente, y los pasajeros lo sacaron, lo lincharon y terminó en coma 2 meses y luego falleció, ¿no? Entonces también no solo se trata de que estén estas famosas casetas, como les hemos dicho muchas veces, pero estas cabinas de segregación de seguridad, sino que además cumplan con ciertos requisitos técnicos, y nosotros en la ley pusimos que eso debe ser regulado por el Ministerio de Transporte en conjunto con el Ministerio del Trabajo. Entonces me preocupa aquello y quisiera saber si ustedes han podido participar de ese debate o buscar de alguna manera que eso se implemente. Y, presidente, solo consultarle cómo podemos hacer como comisión
para sugerir a nuestra comisión homóloga en el Senado que ponga en tabla este proyecto y que lo tramite a la brevedad, cuestión que hemos estado tratando de empujar. Gracias, diputado Giordano. Muchas gracias. Diputado Ulloa, ¿tiene una pregunta? Sí, no, una pregunta muy Sí, cortita, don claro. Luis. Para acumular. Muy completa la serie de preguntas del diputado Giordano, pero a propósito de eso, me recordé lo que usted dijo, que una de las fórmulas de burlar la legislación laboral es a través de uno de los contratos de arriendo. A ver si nos explica ese punto. Ya, gracias, diputado Ulloa. No sé si más palabras. También voy a plantear algunos temas antes de darle la palabra a don Luis Núñez. Bueno, primero es que también como diputado de región, en este caso de la región de Valparaíso, nosotros hemos conversado varias veces con conductores bajo condición de anonimato. ¿Y por qué? Porque lo ha referido el vocero de la coordinadora, que existen las llamadas listas negras en regiones y que tiene que ver con que si hay un trabajador, un conductor que denuncia condiciones laborales o demanda, bueno, pasa a formar parte de una lista que significa que no puede ser contratado en ninguna otra empresa de transporte, y eso opera de facto, eso opera en la práctica, y por eso que al menos acá nos hemos reunido con algunos conductores bajo condición de anonimato. Y claro, las denuncias tienen que ver también con la extendida jornadas laborales, 14 horas, 15 horas, con la ausencia de formalización de contrato de trabajo, y también, por supuesto, con estar sujeto a una condición que tiene que ver con un retraso desde el punto de vista del transporte en regiones. Es decir, si uno va a Santiago un mismo día y a una ciudad como Valparaíso, es como volver al año 90 o incluso al año 80 si uno va a San Antonio, porque el transporte público es bastante deficiente y precario, son máquinas antiguas, choferes con muy malas condiciones que además cortan boletos, o sea, andan con monedas, ya lo que expone la seguridad también de los propios conductores y también de los usuarios. Y muchas veces han producido asaltos por esa razón, es decir, agrava el riesgo que ya existe, por supuesto, ya, pero lo agrava. Entonces, creo que esto también tiene que ver con una mirada desde el punto de vista del centralismo que existe en Chile y la falta de inversión pública en materia de transporte y, por supuesto, de esa atención de las condiciones laborales de los conductores en las regiones. Yo creo que va a ser importante saber, por ejemplo, cuál es el monto total de los subsidios que el Estado entrega a las empresas de transporte en regiones y, como bien lo ha señalado don Luis Núñez, hay que certificar si, en definitiva, los contratos que el Estado celebra con los operadores de transporte público mayor están referidos, están referenciadas las condiciones laborales o están sujetos al cumplimiento de ciertas condiciones laborales. Aparentemente no. Es cierto que se ha hecho un programa de fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, por lo tanto yo también acá quiero proponer que invitemos al Director Nacional del Trabajo para que exponga el resultado de este programa de fiscalización que se ha practicado en varias regiones de Chile. Por supuesto, también acoger la idea de invitar al ministro de Transportes para que se refiera al mismo punto, porque además recordemos que hay varias licitaciones futuras que están programadas con varias zonas de Chile donde se van a extender los perímetros de exclusión, y por lo tanto creo que va a ser muy relevante que el tema laboral, o sea, que los derechos de los trabajadores desde el punto de vista individual y colectivo también estén suficientemente resguardados. Creo que, solamente para terminar y poder dar la palabra a nuestro invitado, también acá tiene mucho que ver la estructura empresarial. Acá lo ha mencionado nuestro invitado, que en definitiva la debilidad del trabajador frente al empleador tiene que ver con que una misma línea está compuesta de muchos propietarios que son a su vez empleadores distintos, y al mismo tiempo que se utilizan figuras híbridas contractuales que son entre civiles y laborales, ya, y que por un efecto de la intimidación, que es una práctica real, por efecto de la intimidación de la empresa hacia los trabajadores, estas no son denunciadas, o bien, si son denunciadas, esto termina en nada, porque en definitiva al trabajador le interesa mantener su puesto de trabajo. ¿Ya? Entonces creo que eso también es importante como un elemento de la estructura, y al respecto nosotros hemos planteado también en el debate público la necesidad de contar, al menos en las regiones, con un sistema mixto de transporte donde tengamos presencia de un operador público que permita también equilibrar un poco y elevar la calidad de servicio. Entonces, creo que son elementos que hay que tener en cuenta. Yo quisiera proponer que tomar el acuerdo de invitar al director del trabajo para que exponga respecto al programa de fiscalización, si les parece. ¿De acuerdo? Y también al ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Así es, ambos. Bien. Y bueno, le ofrecemos la palabra a don Luis Núñez para que pueda cerrar su intervención y pueda responder preguntas también. Gracias, presidente. Bueno, en el Código del Trabajo y la normativa y laboral que ha emitido la Dirección del Trabajo durante años,
se ha consagrado los derechos de los trabajadores del transporte público. El problema está en que el Ministerio de Transporte, en sus contratos que ejecuta con los privados, ¿cierto? Independiente que considera algunas normas mínimas, no realiza ni fiscalizaciones, ni siquiera, y tampoco ejecuta algún tipo de sanción a los empresarios o a los operadores que no incurran en estos cumplimientos. Y se lo digo con cabal conocimiento porque los perímetros de exclusión que nosotros queríamos por años que se iniciaran en las distintas regiones, pensábamos que con eso íbamos a solucionar un gran problema que era los temas contractuales. Lamentablemente, independiente que lo digan en los contratos de perímetro de exclusión, por ejemplo, en los deberes de los operadores, en los contratos de perímetro de exclusión dice velar, en la letra I dice velar en forma permanente por la existencia de contrato de trabajo para el personal necesario para cumplir las obligaciones que asume en virtud del perímetro de exclusión, que se refiere a este acto administrativo, sin perjuicio de su obligación dispuesta en el punto 3.53. ¿Qué es lo que dice el punto 353 de los perímetros de exclusión? Que están en Antofagasta, Calama, Iquique, Puerto Montt, Concepción, Chillán, en casi toda la ciudad del país ya está operando los perímetros de exclusión. ¿Qué dice el 3.53? Dice sobre las obligaciones laborales y previsionales. Estos son los contratos que tiene el ministerio con los operadores. En todos los casos en que se establezcan vínculos de naturaleza laboral asociados al presente perímetro de exclusión, el operador de transporte tendrá la responsabilidad total y exclusiva sobre el cumplimiento de la legislación laboral y seguridad social de acuerdo a las reglas generales aplicables a la materia. O sea, está puesto en la ley. Está la ley 18.696, que regula todos los contratos de licitación y que regula todos los contratos de perímetro de exclusión. ¿Y qué es lo que dicen ellos? En la ley 18.696 dice claramente, la minuta se la entregamos y está en su poder también, esta minuta de esta ley, dice, las bases también deberán establecer exigencias que aseguren a los trabajadores condiciones de seguridad e higiene acorde con los requerimientos de las funciones desempeñadas. Asimismo, se considerará especialmente a aquellos postulantes que exhibieran u ofertaran mejores condiciones de empleo y remuneraciones para los trabajadores. O sea, lo indica la ley. Y lamentablemente, el Ministerio de Transporte en todas las licitaciones que efectuó, incluso en el Transantiago, no considera estas atenuantes que lo indica la ley. Por eso se ha permitido, por ejemplo, cuando yo les decía que no existían contratos, hay una cantidad enorme de conductores que no tienen ningún tipo de contrato. O sea, ellos trabajan sin contrato. Y el Ministerio de Transporte, teniendo las obligaciones y estipulado en los perímetros de exclusión de fiscalizar esa situación, no lo realiza. Existen los contratos de arriendo, que son contratos civiles que hacen los empresarios con los trabajadores que se sienten obligados a firmar, porque si no firman no van a trabajar, pero que tampoco son permitidos, porque nosotros oficiamos, y si quieren ustedes lo ofician al servicio de puesto interno, y pregunten si estos operadores, estos empresarios de transporte público que tienen un giro de transporte público, pueden arrendar sus máquinas, porque esa es la figura. Ellos supuestamente, entre comillas, arriendan la máquina a un conductor. O sea, lo hacen empresarios, lo hacen microempresarios. Pero eso no está permitido porque esas empresas no tienen un giro de rentacar. Ellos tienen un giro de transporte público. Respecto al tema de las fiscalizaciones que se realizaron, que fueron a solicitud de esta organización, ninguna empresa de las fiscalizadas, de las 6 regiones que se fiscalizaron, ninguna ha enmendado esa situación y ha hecho
y ya cumplido con lo indicado por la Dirección del Trabajo, que es realizar los contratos de trabajo con el operador. Al contrario, como lo dije anteriormente, ellos prefirieron ir a tribunales. Hoy día tenemos juicios en Antofagasta, en Concepción, donde los empleadores están pidiendo que anulen las multas para poder no cumplir con esta obligación. Respecto al tema de qué es lo que nos dice el Ministerio, lamentablemente, y esto es un tema que lo hemos planteado en todas las comisiones que hemos participado, lamentablemente el ministro de Transporte en los 2 años que llevamos no nos ha dado la oportunidad de conversar directamente con él. Hemos tenido reuniones con sus asesores, lamentablemente no tienen un avance, no hemos logrado poder plantear nuestros problemas y exigir que esta normativa que está escrita se pueda cumplir. Y respecto al tema de la ley, del proyecto de ley de agresiones externas, esto nosotros expusimos en la comisión del Senado, de la comisión de trabajo de la Cámara del Senado. Esto iba a ir a votación hace 2 semanas atrás en la sala, porque ya fue aprobado en particular en la comisión, pero lamentablemente algo ocurrió que fue retirado el mismo día que se iba a ser votado de la sala, fue retirado, y en este minuto estamos esperando que se pronuncie el presidente de la comisión respecto a qué va a pasar con ese proyecto. Hay algunas voces que han planteado que hay mucha similitud con la ley Karin y que tienen que buscar la alternativa de tratar de destrabar ese problema. Pero nosotros planteamos que el tema de las cabinas es esencial. La verdad que instalar una cabina el día de hoy no cuesta más de 600.000 pesos. Los empresarios, por cada máquina que ellos tienen, reciben alrededor de 3 millones de pesos mensuales en subsidios por cada máquina. Imagínense los señores de Valparaíso que tienen 200 máquinas. Entonces, no es un obstáculo, y creo que no tiene valor cuando uno quiere asegurar la vida de sus trabajadores. Todos los días tenemos asaltos, todos los días hay golpes a los trabajadores, todos los días nos llegan videos de trabajadores agredidos en la ruta cumpliendo su servicio. Entonces, creemos que hoy día la necesidad que tenemos es urgente. Tenemos que buscar la fórmula para poder cambiar este sistema. Hay algunas propuestas que tenemos nosotros como coordinadora. Hay un proyecto que fue presentado hace muchos años atrás, que lamentablemente no vio la luz, que es un contrato tipo que iría dirigido a los trabajadores de transporte público con ingreso y todo. Se lo vamos a hacer llegar para que puedan revisarlo, pero en el fondo lamentablemente hoy día los trabajadores viven una precariedad enorme, y lamentablemente el ministerio, y esto para terminar, nosotros solicitamos en esta comisión en algún momento, y la comisión pidió un oficio a la Dirección del Trabajo para ver un documento que emitió el Ceremi de Transporte de Concepción, firmado por el jefe nacional de DPTR, Alan Sepúlveda, el documento en el cual prácticamente indican que los empresarios no tienen ninguna obligación de hacer contrato de trabajo a los trabajadores. Nos parece que eso no correspondía. El documento fue enviado a la ADT para un pronunciamiento, así que yo creo que deberían consultar qué pasa con esa respuesta, porque la verdad que si mantienen esa posición es muy difícil que podamos avanzar. Bien. Muchas gracias, don Luis Núñez Cartagena, por la Coordinadora Nacional de Conductores y Conductoras. Le agradeceríamos, don Luis, que nos pueda enviar ese documento que ha mencionado al final, para poder revisar los oficios acá en la comisión. Y quisiera tomar el acuerdo en 2 sentidos. Lo primero es hacer una comunicación al presidente de la Comisión de Trabajo del Senado para efecto de que se pueda tramitar el proyecto sobre violencia externa, si les parece, parlamentarios. Y
Y en segundo lugar, yo quiero proponer también, ya que lo ha mencionado Luis Núñez, que podemos oficiar al Ministerio de Transportes para que informe del monto anual del subsidio otorgado a empresas de transporte público mayor en regiones de Chile, no en Santiago, ya el año 2023, y si hay datos respecto del traspaso eventual de estos montos o algún porcentaje de esos montos a los trabajadores del transporte público. ¿Se les parece? Además de la situación a ambos. Además que ya está acordado ya la situación a ambas autoridades. Así es, tal cual. Bien, muchas gracias, don Luis Núñez, por su comparecencia. Ahora pasamos a la tercera parte de la sesión. Está invitado, tenemos varios invitados de Codelco, quienes van a exponer respecto de los planes de retiro de la institución. Les pedimos que pasen acá a la mesa. Sí, por supuesto. Diputado Real, adelante. Lo que ocurre es que yo estoy en sesión a la Comisión de Seguridad al lado, estamos con urgencia y estamos votando, entonces, para ver cómo logramos las presentaciones, va a ser habitual que todos los lunes vamos de sesión a esta hora. Eso, sí, diputado Leal, gracias. Mire, la verdad es que tenemos muchas audiencias pedidas y también mociones que tramitar, entonces la idea es que podamos tener sesiones especiales una vez a la semana, pero bueno, veamos cuál va a ser el mejor día. Habíamos citado los lunes, pero discutámoslo, veámoslo para que nos ponemos de acuerdo para ver cuál es el mejor día. Eso, diputado Leal. Bien, entonces le damos la bienvenida a la señora Lisette Cortés, a don Eric Carrizo Guajardo, al señor Jorge Lazo Cordones, al señor Andrés Tello Pastén, al señor Julio Zambra Alegría y al señor Cristian Cortés Pérez. Entonces, aquí le damos la palabra para que puedan exponer respecto al plan de retiro. Tenemos 15 minutos para que puedan exponer, luego vamos a abrir una ronda de preguntas. Así que, señora Lisette, bien, tiene la palabra. En total tiene 15 minutos, vamos a ser bien estrictos con el tiempo, que hemos sido equilibrados con eso. Tiene la palabra, señora Lisette. Bueno, primero que nada, darle las gracias a la diputada Checardini, sobre todo por habernos podido traer, digamos, a través suyo, presidente. La verdad es que nosotros necesitamos mucho apoyo. Los trabajadores que están acá sentados son trabajadores de la División El Salvador. La verdad es que son enfermos profesionales. Ellos vienen en representación de 96 trabajadores que en este rato están siendo hostigados por parte de la empresa, pero que no viene de ahora. Ellos, en el tiempo de la pandemia, la gran mayoría de los trabajadores, por la extensión de horario que tuvieron de turnos de 14 por 14 por el tema de la pandemia, la verdad es que en su gran mayoría, sobre todo los trabajadores de refinería, terminaron con daños severos que se fueron directo a intervención quirúrgica. La verdad es que esos trabajadores, todos con manguito rotador roto, las mismas patologías, manguito rotador, epicondilitis, o sea, no estamos hablando de silicosis o temas de oído, que es algo que normalmente la gente de la minería tiene, sino que estamos hablando de otras patologías traumatológicas, en donde además empezaron a ser intervenidos, pero para poder conseguir de partida que les reconocieran sus enfermedades, ya hubo un trámite bastante grande, donde tuvimos prácticamente que pelear las patologías. Yo recuerdo haber venido en una oportunidad también a la Comisión del Trabajo a pedir apoyo con los dirigentes en esa oportunidad, porque fue la única manera que ustedes oficiaran y que SATEP, que es la administración delegada de las enfermedades laborales de Codelco, pudiera entregar las prestaciones, porque no cumplían con la ley 16.744 y muchos de esos trabajadores que tenían que operarse, que salieron del turno mal, que los bajaron del turno, les cambiaban las licencias de tipo 6 a tipo 1, muchas irregularidades, y eso está documentado. Hubo un proceso sancionatorio por parte de la Suceso, hemos tenido muchas audiencias en la Suceso, en donde, desde el tiempo en donde Pamela Gana era intendenta laboral y luego superintendenta, si no hubiera sido por ayuda de la Suceso, por ayuda de la ministra del Trabajo, la verdad es que los trabajadores ni siquiera se hubieran podido intervenir quirúrgicamente, no tenían los recursos, las ISAPRES les rechazaban sus licencias y en ese tiempo salían hasta con 14.000 pesos de sueldo. Bueno, todo ese proceso ha durado y hay trabajadores, como en el caso de Eric, de Andrés, de don Cristian Pérez, que la verdad tienen 5 operaciones, intervenciones quirúrgicas, hasta 6 intervenciones quirúrgicas, donde quedaron mal operados, donde no fueron atendidos a tiempo por el tema económico, que cuando le dan las prestaciones quedaron mal, siguen interviniéndolos quirúrgicamente, siguen en tratamiento y durante todo ese proceso psicológicamente además dañados, porque la verdad
que ni siquiera han tenido por parte de la empresa apoyo, sino que en realidad solamente han sido hostigados. De hecho, en un plazo de menos de 2 años han recibido 2 invitaciones a retirarse de la empresa, pero en esta oportunidad la verdad es que fue todo mucho más violento. Y eso, además, nosotros tenemos el correo electrónico que a ellos les llegó, lo que llegó en el año, para el 31 de diciembre del 2020, o sea, del 2023 tenían que irse, y ahora nuevamente les llega esa carta y tienen plazo hasta el día 30 de mayo. ¿Ya? Ahora, muchos trabajadores recién operados, recién con el tratamiento médico, y lo están diciendo que tienen que firmar y irse de la empresa, por un lado. De todas las edades, porque tenemos trabajadores que no solamente son trabajadores que llevan mucho tiempo en la empresa. En ese tiempo hubieron trabajadores que llevaban 3 años en la empresa con 23 años de edad y quedaron con el mismo daño de una persona que tiene 60. O sea, de verdad que la situación es súper compleja, muy complicada, la Suceso está al tanto, existe ese proceso sancionatorio. De hecho, Codelco demandó y terminó llevando a la Corte Suprema. Hay un fallo de la ministra Vivanco en donde explica lo mismo que le estamos diciendo, pero con toda una investigación, en donde ocultan accidentes, no dan el tema de las enfermedades o lo que la ley indica a los trabajadores. Y hubo un fallo del 4 de octubre del año 2022 y que tampoco nunca se cumplió, que es donde inhabilitan al gerente además, y de hecho a él lo multan a pagar además una multa no solamente Codelco, del bolsillo de él. Y que se demuestra todo lo que a nosotros, que a los trabajadores les cubra, ha sido una tremenda lucha. Con la ayuda de las instituciones, con la ayuda de Suceso y creyendo todavía en las instituciones, a pesar del desgaste que ha significado. Pero el daño psicológico, yo tengo audios que le mandé, de hecho, un audio a la diputada, donde tengo un trabajador que ayer me habló, está operado por 5ª vez de su columna, y la verdad es que tiene 25 días porque además fue mal operado y quedó, o sea, la columna, quedó con un daño irreparable, además en su pierna, terminó perdiendo hasta su familia. O sea, ellos eran trabajadores que entraron a la empresa aptos y sanos. Y se van, en este rato los están echando de muy mala manera, sin ni siquiera con una de las cosas que ellos reclaman a la empresa, es decir, jamás le dieron además la posibilidad de poder capacitarse. Se supone que debieran reubicarlos, tener alguna opción. Los están desechando en pésimas condiciones donde ellos nunca más van a volver a trabajar. Y por lo demás, si se fueran, en algunos casos están con medias pensiones laborales, pero además esos trabajadores con medias pensiones son revaluados y a todos se le han quitado. Y tenemos la experiencia de todos los trabajadores que tenían silicosis, otras patologías, y que les han ido quitando a los 2-3 años diciendo que están sanos. Y yo tenía una lista de trabajadores que fallecieron esperando que la COMPIN se pronunciara con la resolución, y fallecieron de silicosis porque en el papel de defunción lo decía. Entonces la situación de verdad es grave. Nosotros necesitamos ayuda, necesitamos de alguna manera, los trabajadores están muy mal, son 96 trabajadores donde además se encuentran con que tienen que firmar ahora el 30 de mayo, ellos se arriesgaron a llegar acá con todo lo que significa, porque llegar acá llegaron hasta sus casas. En el caso de Andrés, a su esposa trabajaba en la empresa, se la desvincularon. O sea, así ha sido el hostigamiento que ellos han sufrido. Solamente tratando de hacer que la ley se cumpla, porque además están con licencias médicas tipo 6, se supone que ni siquiera debieran desvincularlos. Gracias, señora Lisset. Señor, su nombre. Muy buenas tardes. Adelante. Por favor, su micrófono, don Andrés. Ahí, eso. Gracias. ¿Cómo se llama? Buenas tardes, disculpe. Bueno, apoyando un poco las palabras de la señorita Lisset, como decía ella, nosotros en este momento la estamos pasando mal, en el sentido de que yo encuentro que es un hostigamiento laboral. A mí me llegó una carta el 5 de abril del 2022, de diciembre del 2022, y ahora otra el 7 de mayo del 2024. O sea, en un año, casi un año y medio, tengo 2 cartas para que me desvincule la empresa, donde estoy con licencia médica, y ahora en julio dentro de Nuevo Pabellón, entraría por la 7ª operación, ya llevo 6, ni siquiera me han llamado ni para preguntarme cómo estoy, ni que cómo va mi proceso de las enfermedades, pero sí me están hostigando para que me vaya. Mi señora, como decía Lisset,
prestaba servicio en la clínica San Lorenzo en Salvador, pero en la parte de donde recibía ella los trabajadores de Codelco. Ella trabajaba para la clínica, pero recibía a todos los trabajadores de Codelco, donde le daba las horas, todo. En mayo me acompañó a Santiago, va en enero para la operación, y cuando volvió despedía por necesidad de la empresa. Después, para contratar a otra persona, le preguntaban si el marido de esa persona trabajaba en Codelco o en empresa contratista. Entonces yo creo que por ahí es como que están molestando y lleva un hostigamiento laboral que a la larga los tiene mal, psicológicamente, moralmente, familiarmente, porque todo esto lleva un conjunto de factores. Entonces nosotros lo que venimos acá es a buscar el apoyo de ustedes, que los ayuden, porque nosotros, imagínense, en la pandemia los trabajamos 14 por 14. En el caso mío me tiré casi 1 mes y medio arriba en Potrerillo, porque el otro caballero que era contraturno mío tiró licencia, así que tuve que seguir de largo. Me tiré casi 40 días en Potrerillo de largo y haciendo mi misma pega. Yo denuncié el 2017, me vinieron a prestar atención médica el 2021, cuando ya tenía la escoba, ambos hombros, ambos codos. Denuncio muñeca, que las muñecas, dolor insoportable, pero las muñecas no, me dicen que es común, po. Me van a disculpar, pero yo le dije a la doctora: ¿y usted cree que yo tiraba pala con los codos? Sí, con las manos, en la primera extremidad, que donde uno tiene la repercusión, los martillos neumáticos, todas esas cosas, en las muñecas, las manos, pero no laboral. Lo otro que tenemos malo allá en Salvador es que cuando yo hago una denuncia, me mandan, me sacan radiografía, ecografía, y de ahí perdimos el rastro, hasta que un día X nos llega un documento donde dice: ¿sabe qué, don Andrés Tello? Su enfermedad es común. Pero a mí no me ve ningún traumatólogo, nadie me evalúa. Entonces yo no sé quién revisa mi radiografía ni mi ecografía, po. Entonces a la final tenemos que ir a la suceso, allá a pelear todas las cosas, las enfermedades. Entonces yo les pido por favor que los ayuden. Ahora los llega carta, no tenemos hasta el 30, porque nuestro dirigente a la final se hizo la negociación colectiva y el plan de retiro lo pusieron anexo a la negociación, y sin saber ningún trabajador. Hoy día los enteramos que ellos hicieron esa jugada. Entonces, dígame usted, yo tengo mi niño en la escuela, tengo 20 días para tomar una decisión. ¿Usted cree que es justo? No es justo. ¿Dónde me voy yo a esta altura con mis niños para matricularlos afuera, cuando en todos lados uno tiene que andar buscando por todo el colegio? Yo creo que no se puede. Entonces, de verdad, de corazón, los mandamos el pique desde El Salvador hasta acá. Y como hay trabajadores así como nosotros, los nuevos, tampoco hay que ser egoísta, porque mis compañeros, los más antiguos, también están pasándola mal. También la están pasando mal ellos, porque se quedan, no sé, por 30 o 40 años en la empresa, va la empresa y los castiga. Le estaban dando en una negociación anterior, 3 o 2 negociaciones para atrás, una plata. Ahora no, le están dando mucho menos de lo que le ofrecen. Entonces es fome, po. Y así nosotros, como les digo, necesitamos ese apoyo, necesitamos. Y yo no quiero ser egoísta, yo quiero trabajar con mis compañeros los nuevos y trabajar también con los antiguos, que ellos también se merecen un respeto, po. Entregaron cuántos años a la empresa, cuánto le entregaron a este país, y resulta que ahora, como cualquier cosa que nos sirve ya para afuera, yo creo que tiene que haber un respeto. Y lamentablemente toda la gente que los administra nosotros en El Salvador son todas de afuera. Yo llevo 31 años en El Salvador y llevo 16 años en la empresa. Yo sé cómo es allá. Ha pasado gente muy buena, pero yo creo que esta pasada los tocó la mala, lamentablemente. Y nosotros todas las enfermedades las hemos ganado en la pega. Ahí, yo cuando entré me hicieron un examen completo, entré sano. Y gracias a la pega, por no escucharlo cuando uno les dice: oiga, hagamos esto, una mejora para no brutear tanto a los trabajadores. No, que los costos.
los costos. Y aquí estamos, gracias a los costos. Ahora, pasar nuevamente en julio a Pabellón, 7 operaciones. Y me están diciendo, váyase, esto le ofrecemos, un dulce. ¿Usted cree que la alta minería a mí me van a contratar teniendo enfermedad profesional? No, pero sí para ello ya nos servimos. Me mandan una carta ahora donde dice que es una burla. No váyase todo el y al final un párrafo donde me dicen, y finalmente, importante, lo vamos a premiar con una fiesta para usted y su señora. ¿Quién va a celebrar, yo o van a celebrar ellos? No es una burla, ¿no? Entonces yo creo que lo que esperamos de ustedes, y por el viaje que los pegamos, es que lo echen una manito. Eso espero, señor presidente. Muchas gracias, don Andrés Tello, y la señora también Lisset Cortés, y a los trabajadores que han venido hasta acá para poder exponer su situación. ¿Su nombre, señor? Cristian Pérez, se equivocaron ahí, es Pérez Cortés. Pérez Cortés, ya. Sí, por favor, sí. Adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Pérez Cortés. Me sumo a lo que dice la señorita Liz y acá mi compañero. Además, los dejaron sin sueldo. El mes pasado los dejaron sin sueldo. Sacamos 0 pesos de sueldo, ni un peso los descontaron porque supuestamente teníamos un sobregiro con la empresa. Los descontaron y usted sabe que uno tiene compromisos, deudas y tenemos que pagar. Lo otro, yo igual, ahora me hice una resonancia el 7 de... No, hace una semana atrás, una semana y media, y tengo rotura. Yo tengo 5 cirugías, tengo 2 en esta que incluso me dejaron, el primer doctor que me operó me dejó cortado el tendón del bíceps. Después, 9 meses después, me mandaron a reevaluar con otro doctor y el doctor me dijo que por qué me habían dejado esto. Me dijo, yo ya no puedo hacer nada más. Dijo, yo te voy a operar porque tienes rotura, sigues teniendo rotura en el hombro, pero te voy a operar. Pero esto no lo puedo recuperar porque son 9 meses y ya está atrofiado el nervio. Si yo dijo, puedo hacerlo, te puedo hacer una cirugía más grande y todo, pero se te va a recoger el brazo, vaya a quedar con el brazo recogido. Dijo, yo prefiero que quedes sin fuerza a que quedes con el brazo recogido. Entonces todo eso, ahora la resonancia dice bien claro ahí que tengo rotura, tengo que operarme de nuevo y tengo que operarme el codo, que me cambiaron de posición el nervio cubital y ahora me quieren echar. Yo estoy soy el único de mis compañeros que me salió como enfermedad profesional la psiquiátrica. Yo estoy ahora con licencia psiquiátrica y ahora el hostigamiento igual, crisis de pánico, no puedo conciliar el sueño, estoy con un tratamiento muy fuerte con pastillas que me lo da la psiquiatra de acá de Santiago. Entonces todo eso igual pasa la cuenta y la jefatura, incluso un día me llamaron a mí a Recursos Humanos y yo le expliqué todo porque ellos, si ellos sabían por qué yo estaba con licencia y no tenían idea. Nadie sabía, SATEP no le informaba nada a ellos, de que me habían vuelto a operar, que no. Entonces eso es lo que, la falta de información entre SATEP y Recursos Humanos. Y ahí es donde estamos, y como dice mi compañero, me sumo a las palabras, si ustedes los pueden ayudar, porque a nosotros los desvinculan y los quitan la casa al tiro. Los quitan la casa al tiro porque la casa pertenece a la empresa los da como datos, nosotros prestamos servicio a la empresa y los quitan la casa al tiro. Entonces, y claro, teniendo niños estudiando, ¿dónde nos vamos? Entonces los quitan la casa al tiro y eso para nosotros es gravísimo porque sacar al niño del colegio, para encontrarle colegio, como dice mi compañero, es algo medio complicado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Cristian, y también a los trabajadores y trabajadoras por haber llegado hasta acá, hasta la Comisión de Trabajo en Valparaíso. Ofrezco la palabra, colegas, diputada Checardini. Sí. Sí, yo creo, presidente, que para poder ayudarlos podríamos mandar oficios, porque efectivamente
en algún minuto nosotros también hicimos este mismo ejercicio cuando muchos de los trabajadores denunciaban que los cálculos que hacía Codelco con respecto a las licencias médicas que después revisaba la Compin no eran congruentes. De hecho, muchos de esos cálculos estaban erróneos, habían faltas. Y fue parte de algunas fiscalizaciones que nosotros hicimos, mandamos oficio a la Suceso, y la Suceso en el año 2021 fue un oficio que mandamos el 20 de abril, de hecho nos respondió que iban a hacer un proceso de fiscalización, que iban a hacer un levantamiento de información con la División El Salvador, pero de esa manera también se destrabaron muchas de esas licencias, pero no tuvimos la respuesta formal de cuál fue ese trabajo que iban a hacer en conjunto con División El Salvador. Entonces quizás podríamos remitirnos a esos oficios de esos años para poder saber cuáles fueron justamente esos procesos que llevaron en su minuto adelante con respecto a la fiscalización, como para poder evitar y que se vuelva a repetir finalmente estos malos cálculos que se hacían en las licitaciones, en las licencias médicas. Y también yo creo que a la Suceso tenemos que pedirles que nos informen con respecto a la situación de lo que denunciaba recién Andrés, los tratamientos médicos. A mí me llama profundamente la atención que en este caso, por ejemplo, se le esté ofreciendo un plan de egreso que no sabemos si la operación del trabajador va a terminar bien y a lo mejor ese trabajador puede seguir desempeñando esa labor, pero le están ofreciendo, sabemos que es voluntario, pero no sabemos qué es lo que va a pasar al mes siguiente si es que no firman este plan de egreso. O sea, directamente puede ser la desvinculación, entonces uno también pone la balanza de si es que me acojo o no, y además no sé si es beneficioso la propuesta que les entregan del plan de egreso, que pareciera ser que salen bien para atrás, porque además lo decía también don Cristian, acá hubo meses que le descontaron todo el sueldo. Y hubo descuento incluso por la cuota del club deportivo, o sea, cuestiones bien irrisorias, en donde es como casi burlarse del trabajador, porque además con licencias médicas, yo creo, presidente, que hay varias cuestiones que sería importante como conocer. Primero, el Suceso con respecto al oficio del 20 de abril del año 2021, donde nosotros hacíamos alusión con estos errores de cálculo de las liquidaciones de sueldo de los trabajadores. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue, no es cierto, que se concluyó en ese proceso de fiscalización? Segundo, también a la Suceso, con respecto a saber en qué situación se encuentran los trabajadores con respecto a estos tratamientos médicos, las prestaciones que se requieren de manera oportuna, si es que eso ha sido así, porque este es como un sistema de salud cerrado, presidente, entonces ellos no pueden elegir por quién, qué doctor me puede atender o no, o qué servicio médico me puede atender o no, sino que es la derivación que hace SATEP. Y ese es el problema en el que topamos, porque así son las condiciones y es justamente este seguro social el que resuelve las derivaciones. Yo también creo que sería bueno mandar oficio a la Dirección del Trabajo para que revise y pueda fiscalizar los alcances del actual plan de egreso especial que hoy día están recibiendo los trabajadores para saber si existen eventuales vulneraciones de derecho, porque han existido otros planes de egreso, presidente, que yo creo que en esto quiero ser muy transparente, que las condiciones eran totalmente distintas. O sea, hay diferencias abismales en la propuesta de hoy día con la que hemos tenido históricamente con Codelco. También sería bueno, si es que podríamos también sumar un último oficio a la ministra del Trabajo y también a la ministra de Minería, porque yo creo que nosotros como Comisión de Trabajo siempre hemos tendido los puentes como para poder generar mesas de trabajo. Y yo creo que en este caso sería bueno que estas dos carteras, Minería y Trabajo, puedan sentarse a trabajar
con Codelco, justamente para poder ver alguna estrategia con la empresa estatal que tenga, por cierto, a la vista que no se vulneren los derechos de los trabajadores y trabajadoras, sobre todo con trabajadores enfermos, y de esta manera evitar este precedente de hostigamiento que finalmente nosotros estamos viendo a propósito de estos casos que nos han venido a plantear los trabajadores. Yo creo que esas son como las líneas de fiscalización que podríamos hacer como Comisión de Trabajo. Bien, gracias, diputada Chicardini. Entonces, recapitulando, serían 4 oficios. Sí. Ya, un oficio de la suceso. Sí. Para que dé cuenta de los tratamientos a los cuales los trabajadores tienen derecho, y en particular qué prestaciones tienen derecho. En segundo lugar, a la suceso sobre a la Dirección del Trabajo respecto al plan de egreso. Sí. Y en particular sobre si existe una eventual vulneración de derechos. Luego, un oficio de la ministra del Trabajo y de la ministra de Minería, planteándole que se genere una mesa de trabajo con los trabajadores. Me queda uno que no me quedó tan claro. Sí, el primero, que también ¿Sí? era el suceso, ¿Ya? que nosotros, y a mí me interesa mucho que esto quede en el oficio, nosotros el 20 de abril del año 2021 mandamos un oficio, el 73029. 73029. Ya, ese oficio era para que se pudiese revisar estas liquidaciones de sueldo que habían sido con cálculos erróneos que alteraban justamente el subsidio de la licencia médica. Entonces queremos saber qué fue lo que pasó con el proceso de fiscalización que llevaron adelante a propósito de este oficio. Porque dijeron de que en 5 días iban a hacer un levantamiento, iban a hacer un trabajo con la División El Salvador, pero no sabemos qué trabajo concluyó de eso. Entonces, por eso quiero remitirlo al oficio 73029 de qué fue lo que se hizo a propósito de estas liquidaciones de sueldo que habían sido enviadas con cálculos erróneos, etcétera, etcétera. De acuerdo. Entonces, sumamos ese oficio en los términos que propone la diputada Chicardini. ¿Habría acuerdo en los 4 oficios? ¿Sí? Sí, eso fue un oficio particular. Nosotros le vamos... Toma, acá está. Perfecto. Sí, señora Lisset, sí, pero también quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la opinión de los sindicatos respecto de la situación de los trabajadores? Pero yo le quiero hacer un alcance antes que se nos... Hago también la prevención que estamos con el tiempo justo, tenemos que ir a la sala enseguida, pero señora Lisset, tiene la palabra. Lo que pasa es que en el caso de... Hay dos cosas que para mí son puntuales y que de verdad quiero que, sobre todo eso, lo que dice la diputada está perfecto y todo... Pero acá hay un tema que es clave y que yo insisto que hay un tema de discriminación con la gente que es mayor. O sea, acá tienen gente, como le dije, de 23 años, 30 años, 40 años, 45, y en el PDA viene una tabla que viene por edades y lamentablemente la gente que tiene más edad, como el caso del trabajador que está sentado ahí, que es don Jorge Lazo ha entregado décadas de trabajo, el entrosano se está yendo con una serie de operaciones a su columna, manguito rotador y todo lo demás, vino a tirar licencia el último tiempo, todavía no lo terminan de evaluar porque además a ellos ni siquiera le daban las prestaciones médicas, porque aunque ellos vayan a denunciar, no les entregan las prestaciones médicas, los papeles se duermen en el escritorio de SATEP, que es la administración delegada. Y lamentablemente a él, por ejemplo, lo castigan. Esa tabla dice que si la persona tiene de 64 años en adelante le pagan 9 días, si la persona tiene 30 le dan 15, y en plata al bolsillo eso significa prácticamente 100 millones de pesos menos, y en comparación a lo que le dan en el 2018, o sea, el 2023, en enero de 2023, obligaron, la lista eran 160 trabajadores y hostigaron hasta que se cansaron a un montón de trabajadores. Estuvo la suceso fiscalizando, de hecho fueron a la División El Salvador, se llevaron un montón de antecedentes, lo mismo hizo y de hecho capacitaron respecto a las licencias médicas y a recursos humanos, aún así lo vuelven a repetir y lo siguen haciendo, si no, se les sacan los ojos de encima, lo siguen haciendo y peor. Y en el caso de la Dirección del Trabajo también fueron a fiscalizar, porque además no solamente habían trabajadores con estas patologías, habían 14 trabajadores, habían fallecido 4 de cáncer al riñón, todos de la planta de molibdeno. ¿Y sabe cuál fue la explicación y el resultado?
de Codelco desarmaron la planta de molibdeno cuando fueron a fiscalizar. Por lo tanto, no hay prueba de que los trabajadores se contaminaron con arsénico y los materiales que trabajaban, porque sus implementos de seguridad no les dieron la seguridad que correspondía para que esa gente no se enfermara de cáncer. Todos, 14 trabajadores, un turno completo, incluido el supervisor, falleció de cáncer al riñón con un riñón menos. O sea, de verdad insólito, y que nadie haga nada. Muchas gracias, señor Lisset. Quedan 2 minutos, diputado Sago, adelante. Mire, presidente, todo lo que dice la dirigente me trajo recuerdo. Yo trabajé en Chuqui, y ¿sabe para qué nos contrataron en ese momento? Porque Codelco estaba haciendo su proceso de modernización, porque fuimos a instalar una tecnología nueva para evitar el ácido sulfúrico, porque uno caminaba por Chuqui y estaba prohibido lavarse la cara, porque la reacción del agua con el ácido sulfúrico que uno le caía en la piel, te quemaba la piel inmediatamente. Entonces, todo lo que usted dice, uno lo encuentra totalmente cierto, porque efectivamente ahí hay un problema, cierto, de salud para los trabajadores gravísimo, permanente. Entonces no me asombra lo que cuenta. Pero sí, yo lamento mucho el plan que están desarrollando. El año pasado Codelco tuvo una pérdida de 592 millones de dólares, 262% menos que el 2023. Entonces, claro, están en un proceso de tratar de alivianar el peso, lo hacen con los trabajadores, pero en condiciones que son bastante más perjudiciales que antes, como decía la diputada Chicardini. Entonces, nosotros creemos que lo que tenemos que hacer, presidente, es tratar de exigirle al gobierno que se ponga de acuerdo en el Ministerio de Trabajo con Minería para dar un plan de salida a los trabajadores que sea más beneficioso, en cosas simples, como por ejemplo que saquen hoy día a los trabajadores la mitad del año cuando los niños están en el colegio, por ejemplo, cosas de ese tipo, o que les vayan a quitar la casa inmediatamente. Entonces, cosas que son tremendamente humanas, prácticas, que el gobierno, no tengo ni una duda, va a acceder a hacer, pero hay que ponerlos mucho más conscientes de que se van a producir problemas no solamente económicos, sino que también prácticos, como lo que ellos acaban de exponer. Así que, presidente, todos los oficios que se han pedido, apoyo absoluto, y otras medidas que se puedan tomar también. Sí, muchas gracias, diputado. Sí, Chicardini, estamos justo en la hora. Solamente que podríamos agregar eso al oficio de la ministra de Minería y Trabajo, que quede explícito que a lo menos sean más razonables esta propuesta de egreso cuando, si es que o sea, lo de la casa, lo del colegio. Sí. Muy bien, lo agregamos entonces, ¿de acuerdo? Ya. Bien, muchas gracias por haber concurrido a esta comisión. Esperamos que podamos ser de ayuda ante este problema tan grave, tan serio que les aqueja a ustedes. Y también esperamos que sus sindicatos les presten el apoyo debido. 30 segundos, don Andrés. El sindicato, en esta pasada, a nosotros no nos ha apoyado en nada, porque los dejó la pelota a nosotros. Esto es plan de retiros voluntarios, ustedes véanlo si quieren irse o no quieren irse. Porque aquí los metieron a todos los enfermedades laborales y a todos los viejitos que son los antiguos. Eso venimos. Los dirigentes, también hay dirigentes con enfermedad profesional y tampoco están en la carta. Entonces, como media... como que le maquillamos la cara al macho y echemos a todo otro, pero ellos sí se quedan. Entonces, y nosotros tenemos dirigentes que están con la enfermedad laboral y ellos sí se quedan y nosotros sí los vamos. Perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y a todas, y por ese cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.